Soy Ignacio Tornos, soy el responsable de desarrollo de negocio en el sector industrial en Agility. Vamos a esperar, son las 4 y 1 minuto. Vamos a esperar un par de minutos hasta las 4 y 3 minutos y luego empezamos ya con la presentación. Hoy es una presentación especialmente agradable para mí porque es un poco unir lo que ha sido mi trayectoria profesional en gestión de producción y en mejora de producción y los sistemas, ¿no? Y esto es siempre interesante, el unir los dos aspectos, ¿no? Vamos a hablar no solo de un sistema MES, y de hecho vamos a hablar muy poquito sobre el MES. Vamos a hablar sobre todo en para qué utilizar el MES y cómo utilizarlo, ¿no? Yo creo que esto va a ser interesante, o espero que lo sea al menos. Bueno, un minutillo más. Bueno, son ya las 4 y 3 minutos y como una de los objetivos de estas charlas, de estas presentaciones, es que sean ágiles, que sean rápidas, entrar un poco en el detalle, pero de un tema muy concreto, de manera que no se haga pesado, que no se haga largo, ¿no? Entonces, la idea, como siempre, es media hora de presentación, más o menos, a lo mejor algún minuto más, algún minuto menos, y a partir de ahí unas preguntas, las que vosotros queráis, ¿no? Entonces, empiezo, como decía, hoy a hablar de cómo utilizar el MES para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia, para mejorar el OE al final, ¿no? Y como decía también, pues es un día especialmente interesante para mí porque voy a unir un poco mi experiencia profesional gestionando procesos durante muchos años y de mejora de procesos durante muchos años con la parte de sistemas. Para el que se haya incorporado un poquito más tarde y que no me tenga localizado, no me haya escuchado, soy Ignacio Tornos, responsable de desarrollo de negocio en el sector industrial en Agility. ¿Y quiénes somos en Agility? Bueno, pues somos una compañía muy antigua y muy moderna, ¿no? Hace 5 años tuvimos una refundación para centrarnos en la transformación digital y centrarnos especialmente en algo que es construir sobre las capas clásicas de los sistemas, del sistema de planificación, del sistema MES, del sistema de gestión de recursos humanos, construir una capa de tecnología utilizando analítica de datos, utilizando ciberseguridad, utilizando business intelligence, etc. No me paro más en esto y hoy de lo que vamos a hablar es, primero, de cómo medir el OEE. Sé que muchos lo tendrán muy claro, pero sí que creo que es bueno en un par de minutos refrescar cómo hacerlo, cómo medir el OEE. Segundo, vamos a entrar en un planteamiento muy sencillo y muy práctico de cómo mejorar el OEE, con un par de ideas. Insisto en que no se trata de dar una lección magistral, sino de dar un par de claves o 3 sobre cómo alcanzar esto. Hablaremos un poquito de los sistemas para conseguir la mejora del OEE y por último, pues un planteamiento o un ejemplo de cómo se puede mejorar el OEE utilizando el sistema MES. Bueno, el OEE, también conocido como TRS por sus siglas en francés. OEE quiere decir Overall Equipment Efficiency y es la eficiencia global de una instalación, ¿no? Y es muy importante, antes de empezar a calcular esta eficiencia, tener claro que esto no se calcula sobre las horas de calendario. El día tiene 24 horas, pero las organizaciones deciden
en qué tiempo, en qué horas del día va a estar funcionando. Puede estar funcionando a 1, a 2, a 3 turnos. Hay una serie de pérdidas que son una decisión empresarial pues por la estacionalidad o porque no hay demanda o porque hay una parada anual por vacaciones y revisión de la planta. Y estas horas caen fuera de lo que es la eficiencia, ¿no? La eficiencia empieza con que de esas horas que yo he planificado, de ese turno que yo he planificado para que la planta funcione, hay un número de horas que pierdo por paradas. Hay un número de horas que lo que me ocurre es que mi línea no puede funcionar porque está parada, bien porque estoy limpiando o porque tengo un mantenimiento preventivo, bien porque tengo averías, bien porque hay otro tipo de paradas, ¿no? Faltan suministros, falta material, etcétera, etcétera. De todas las horas que mi planta está operativa, no todas las horas estoy fabricando, sino que hay una serie de pérdidas que se llaman pérdidas de velocidad que tienen que ver con que hay microparadas, paradas muy cortas, o la máquina funciona en vacío, o hay arranques y vaciados de línea, o la velocidad de la línea no es la nominal, y en algunos casos aquí también se incluye el cambio de formato y el cambio de producto. A veces hay algunos autores que lo incluyen en las paradas. Bueno, esté donde esté, lo importante es que esté y que lo reflejemos, ¿no? Y por último, no todas las horas que mi línea está funcionando, está en operación, voy a estar sacando producto bueno, sino que hay una serie de mermas que tienen que ver con la calidad, tienen que ver con que he fabricado producto defectuoso. Esto tiene un primer efecto, que es que he perdido materiales, pero tiene un segundo efecto, que es que he perdido tiempo de producción. Bueno, pues llamamos OEE, o llamamos primero saturación, al ratio entre las horas de funcionamiento y las horas del calendario, en porcentaje. Y esto es lo que tiene que ver con la estacionalidad de la demanda, con las decisiones de tener una línea con una capacidad pero no tener suficiente demanda para ella, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de OEE, hablamos en realidad del ratio entre las horas que yo he dedicado a producir producto bueno, sin perder ni un solo minuto por paradas o por pérdidas de velocidad o por lo que sea, sobre las horas de funcionamiento de mi planta, en porcentaje. Y esto es el producto de 3 factores que están aquí puestos, que son la disponibilidad, que me mide cómo de importantes son las paradas, perdón, el rendimiento, que me mide cómo de importantes son mis pérdidas por velocidad, y el factor de calidad, que me mide cómo me está afectando los defectos al funcionamiento de mi línea. Bueno, pues cuando hablamos de OE, de lo que estamos hablando es de estas 6 grandes pérdidas. Estamos hablando de estas 6 razones, las grandes razones por las que una instalación puede pararse y puede perder eficiencia, ¿no? Y hoy lo que vamos a centrarnos es, bueno, en estas 6 grandes razones, cómo podemos utilizar nuestros sistemas para reducirlas, para minorarlas. ¿Para qué nos puede aportar un sistema MES, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede aportar el MES? Bueno, primero nos puede y nos debe aportar un cálculo automático del OE, cálculo automático de la eficiencia. Es decir, este número que yo tengo aquí, este 40,8% de OE, me debe venir automáticamente de mi sistema. Esto me va a facilitar algo que es fundamental, que es tener la capacidad de conocer el OE en cualquier momento, en tiempo real. Y esto es una necesidad absoluta para enfrentarse a la mejora, ¿no? Lo segundo que me va a ofrecer el sistema MES es una presentación gráfica, es decir, no me va a ofrecer simplemente el número, no me va a ofrecer el número de una manera fría o en una tabla antipática, sino que me va a ofrecer el número y además su desglose, la disponibilidad, el rendimiento y el factor de calidad con sus valores y en un modo gráfico, y luego puede entrar en más detalles, ¿no? Como los principales motivos de paro o en qué máquinas se han producido faltas de material, etcétera, etcétera. Pero lo que es fundamental es que yo tengo que conocer el OE, y tengo que ser capaz de verlo de una forma gráfica. Y tercer punto, tiene que ofrecerme una capacidad de análisis, tiene que ofrecerme la capacidad de que yo pueda preguntarme lo más importante que nos debemos preguntar ante cualquier problema, que es ¿por qué? Pregunta ¿por qué? Bueno, en un enfoque clásico,
¿no? El planteamiento de la mejora en un enfoque de Lean o del sistema de Toyota se organiza en 3 niveles, ¿no? El primero son aquellos proyectos estratégicos y tácticos. Son pocos proyectos los que tengo alternativas. Solamente acometeré algún proyecto estratégico y táctico. Son proyectos que me van a durar meses, bastantes meses, y que además los resultados puede que se alarguen en el tiempo, ¿no? Este tipo de proyectos utilizan en muchas ocasiones la analítica de datos, la inteligencia artificial y otra serie de metodologías que requieren un proceso de trabajo a lo largo de un periodo de tiempo largo, ¿no? No quiere decir luego que lo que se aprenda, que los algoritmos que yo he descubierto aquí, no los pueda aplicar en tiempo real. Eso es uno de los requerimientos, pero lo que es el análisis, lo que es el trabajo para descubrir esos algoritmos, para parametrizar esos algoritmos, es algo que voy a hacer en pocas ocasiones y que me va a durar meses, ¿no? Habrá otro tipo de mejora que en la terminología Lean se llama eventos de Gemba Kaizen, que haré más en mi organización. Estos puedo contar con que hago algunas decenas a lo largo del año, depende mucho de cuál es el tamaño de mi organización, y que son básicamente semanas en las que me concentro en mejorar un aspecto, ¿no? La información fundamental que voy a necesitar para acometer este tipo de proyectos es la información del mes que veíamos ahora mismo. Es decir, el desglose del OE y toda la capacidad de análisis que voy a tener aquí para saber qué máquinas paran más o en qué máquinas se producen pérdidas de velocidad, etcétera, etcétera. Y hay un tercer nivel de mejoras, que son muchas mejoras pequeñas, que es donde nos vamos a centrar en la tarde de hoy y que son fundamentales para la organización, ¿no? Son estas pequeñas decisiones que en algunas organizaciones están estructuradas en un buzón de sugerencias o en proyectos muy pequeñitos o como sea, que la organización tiene que acometer porque son en muchas ocasiones las más rentables. No necesitan de inversión, no necesitan de mucho tiempo, lo que necesitan es de un método de trabajar. Y aquí cuando hablamos lo miramos desde la perspectiva de sistemas, pues en muchas ocasiones no hay nada que soporte este tipo de mejoras, ¿no? Y quizá la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tipo de información necesitamos para trabajar sobre estos sistemas, ¿no? Bueno, pues necesitaremos 3 aspectos fundamentales, que son primero aspectos de planificación, cómo organizo mi trabajo desde el punto de vista de la capacidad para conseguir los mejores rendimientos y desde el punto de vista de las personas para conseguir las mejores productividades. Necesitaré sistemas que me permitan ejecutar el trabajo de la manera más operativa posible y necesitaré sistemas que me apoyen en la mejora, que son los 3 que hemos visto. Hablaba hace un momento de la analítica, hablaba hace un momento de cómo utilizar el OperaMesh para mejorar en proyectos de Gemba Kaizen, y el planificador también nos puede aportar esta mejora a través de hacer planes que ya incorporen el mejor objetivo de OE posible, ¿no? El caso más clásico de esto es el tiempo de cambio de producto. Si yo tengo un buen planificador, podré planificar y organizar mi producción de manera que tenga la mayor eficiencia, ¿no? Sigo sin saber qué preguntas tengo que responder y qué requisitos tengo que tener para la mejora, ¿no? Esa imagen la vi y la leí hace tiempo en Internet y me pareció muy interesante. Representa un análisis que hicieron los ingenieros en la Guerra Mundial acerca de los aviones que volvían a la base después de un bombardeo. Los puntos rojos son donde tenían los impactos y rápidamente los ingenieros se pusieron a trabajar para reforzar esas áreas en las que había impactos. Hasta que un ingeniero dijo, es un enfoque erróneo. No debemos reforzar las áreas donde están los impactos, sino las áreas donde no están los impactos. Es ahí donde el impacto lo que hace es que el avión se caiga y no vuelva a la base, ¿no? Luego, es muy importante trabajar con datos, es muy importante
tener un sistema que nos recoja los datos, pero es mucho más importante interpretarlos de la manera correcta. Centrarnos en lo que es realmente el problema y no en lo que parece ser el problema. La segunda pincelada metodológica que quiero dar es, bueno, ya tengo los datos, ya tengo el planteamiento, pero tengo que hacer algún tipo de análisis, bueno, que me permita tomar una decisión adecuada sobre qué actuar, ¿no? Y la forma más sencilla que hay, la forma más práctica que hay es una metodología que se llama los 5 porqués, tan sencilla como preguntarse 5 veces por qué ante un problema. Es decir, me voy a plantear si he tenido una avería en la máquina, no simplemente qué voy a hacer para arrancarla, sino por qué. El caso más emblemático y más recogido en todos los libros es el caso del interruptor automático, el interruptor diferencial que salta en una instalación, ¿no? Lo más clásico es que salta el interruptor y alguien va, sube el interruptor, vuelve a funcionar y todos contentos porque hemos recuperado el problema, ¿no? Si hiciéramos un análisis de por qué, primero tendríamos que pararnos a pensar si esto es un salto del diferencial y entonces lo que tengo es un cortocircuito, o si esto es un salto del automático, del magnetotérmico, que lo que tengo es un consumo más elevado, ¿no? Si es este segundo caso, tendré que preguntarme por qué tengo un consumo más elevado. Y entonces puedo llegar a la conclusión que es porque algún motor está consumiendo más de lo que debe, ¿no? ¿Y por qué está consumiendo más de lo que debe? Y entonces puedo darme cuenta de que el problema es que tengo un rodamiento que se está gripando y que está ejerciendo un rozamiento mayor del que debía. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues porque he tenido cualquier razón. Bueno, pues ahora cambiando el rodamiento resolveré el problema y evitaré la parada. En la mayor parte de las organizaciones lo que ocurre es que esto acaba gripando el rodamiento y acaba parando la línea durante un montón de horas porque estoy parado en el instante que menos me conviene, ¿no? Luego, muy sencillito desde el punto de vista metodológico, hay que trabajar con datos y hay que interpretarlos correctamente. Hay que preguntarse 5 veces por qué. Hay que plantearse cómo voy a hacer para preguntarme por qué y encontrar la causa del problema al que me estoy enfrentando, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto el sistema MES, ¿no? Bueno, pues aquí a la izquierda he puesto un método muy sencillito, muy simplificado de cómo enfrentarse a la mejora del OEE, en realidad cómo enfrentarse a cualquier mejora, y tiene 4 pasos, ¿no? Primero, medir el OEE. El OEE en la planta lo tengo que medir y lo tengo que medir en tiempo real, ¿no? Claro, uno de los problemas del OEE es que es una variable media, ¿no? Yo tendré que medir el OEE durante un tramo de tiempo, ¿no? Típicamente en casi todas las organizaciones lo que se hace es medir el OEE del turno, o el OEE del día, ¿no? Claro, el problema de esto es que si yo al final del turno descubro que tengo un OEE del 50%, que está 20 puntos por debajo del objetivo que tenía, ya no puedo hacer nada. He perdido esa productividad, he perdido ese valor, ¿no? Luego, no me vale con medir el OEE del turno. No me vale con que la instalación o la planta diga al final del turno, oye, he tenido un OEE de tanto o de cuánto, ¿no? Es muy importante que defina en qué periodos de tiempo voy a actuar para mejorar el OEE. Y en este caso, pues hemos cogido periodos de 30 minutos. Esto quiere decir que yo, en todo momento, en la pantalla del mes, debo ver cuál es el OEE que tengo en el último periodo de 30 minutos. ¿Por qué? Porque así sé cómo estoy funcionando en este momento, qué es lo que está ocurriendo en este instante. Y me puedo hacer las preguntas que decía antes, ¿no? Me puedo preguntar por qué, ¿no? La pantalla fundamental, aquí tenemos, estos son botones del sistema. La pantalla fundamental, entonces, es esta pantalla del seguimiento del OEE, donde voy a tener el valor del tramo, el valor del turno, y si yo pincho aquí, voy a tener los valores acumulados de los últimos tramos para saber cómo se está comportando mi organización. Una vez que he medido el valor, y aquí puedo poner un semáforo, si está verde, si está rojo, si está amarillo, la siguiente pregunta es si estoy cumpliendo el objetivo. Y esta es una pregunta fundamental que se tiene que hacer la gente que está en la línea
en todo momento. No basta con que se la haga el encargado al final del día o con que se la haga el director al día siguiente o al cabo de una semana o al cabo de un mes. La persona que está en la línea, el operario que está en la línea, el supervisor que está en la línea, se tiene que estar preguntando en tramos de 30 minutos si estoy cumpliendo con el objetivo. Y si no estoy cumpliendo con el objetivo, viene el segundo botón que tengo que pulsar, que es, tengo que justificar por qué esto no está ocurriendo. Voy a tener que explicar, buscar la razón, buscar los datos de por qué estoy por debajo del objetivo y hacer una explicación de por qué está ocurriendo esto. El tercer paso que voy a tener que dar es analizar por qué ha ocurrido esto y proponer acciones de mejora, ¿no? Es decir, yo tengo ahora una visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo ahora en mi planta de producción. Lo siguiente es ser capaz de explicar por qué no estoy cumpliendo con el objetivo de OE, cuál es el motivo, cuánto tiempo he parado, cuánto tiempo he perdido. Puede ser una parada, puede ser que mi velocidad de línea ha ido más lenta y en realidad no ha parado la línea, pero es como si hubiera parado, he perdido una serie de minutos, ¿no? ¿A cuánto equivale esa pérdida, ¿no? Estos minutos de producción que he perdido, ¿a cuántas unidades equivalen? ¿Cuáles son las causas que explican esto? ¿Ha sido una avería? ¿Ha sido un atranque? ¿Ha sido un problema con materiales? ¿Ha sido un problema de calidad? ¿Cuál es la causa que me ha provocado este problema, ¿no? Y tengo que catalogar el tipo de causa y la posible causa fundamental. Acepto y he dejado registrado y me he comprometido, porque esto es un tema personal que el supervisor o que el operario o que el encargado está reportando, a explicar cuál es el motivo por el que no estoy cumpliendo con el objetivo. El siguiente paso, y que también tiene que estar recogido en el mes, es preguntarme por qué, 5 veces por qué. Es decir, ya sé el motivo por el que paré. Tengo un problema de material, ¿vale? ¿Por qué tengo ese problema de material? ¿Y qué voy a hacer en este momento, en esta línea, para resolver este problema de material? A lo mejor tengo que cambiar el ajuste de la máquina, a lo mejor tengo que cambiar el lote de materiales, a lo mejor tengo que hacer alguna acción que evite que esto siga ocurriendo durante este turno. Porque, insisto, aquí no me interesa el OE global, aquí me interesa el OE de la próxima media hora en la que voy a estar funcionando, ¿no? Y a partir de este análisis de por qué, pues el planteamiento es, tengo que tomar acciones sencillas, acciones inmediatas y acciones efectivas que yo pueda comprobar en el próximo ciclo para resolver el problema. Es decir, la mecánica que estoy utilizando y cómo estoy utilizando mi sistema de gestión en planta, mi MES, es sencilla. Veo el OE en el momento en el que estoy, en el último tramo, en el último periodo de tiempo que yo quiera analizar. En unos casos será 1 hora, en otros será 5 minutos, el que yo decida. Segundo, comparo cuál es el objetivo que tengo y si estoy cumpliendo. Tercero, analizo por qué. ¿Por qué tengo esa parada y cuál es la razón que justifica o que explica ese motivo de parada? Y por último, defino y pongo en marcha acciones inmediatas y efectivas para que yo las pueda comprobar en el próximo ciclo. Si mi sistema MES no me está permitiendo este tipo de mejora en tiempo real, en el momento en el que estoy perdiendo una grandísima oportunidad de mejora, que es la mejora en el minuto a minuto, ¿no? En la transparencia anterior hablaba en el día a día. En realidad no es en el día a día, es en el minuto a minuto. Y si pensamos que cada vez que perdamos un minuto no lo podremos recuperar nunca, cada vez que nuestra línea pierda un minuto de producción no la va a poder recuperar nunca, utilizará otro minuto distinto para recuperar esa producción, es imprescindible que el sistema MES tenga un mecanismo de funcionamiento de este estilo, ¿no? Hay muchas versiones y hemos trabajado muchas alternativas con distintos clientes, pero es muy importante que tenga un mecanismo para que en tiempo real, en el minuto a minuto de cada operación, de cada fabricación,
seamos capaces de saber qué es lo que está ocurriendo, averiguar la causa y tomar acciones sencillas. Bueno, pues este era el planteamiento, el mensaje que yo quería transmitir esta tarde de cómo debemos utilizar el sistema MES para mejorar la eficiencia de la planta y estamos, bueno, pues 4:27, me he adelantado un poquito, sí que creo que bueno, pues cuanto más ágil mejor y estoy abierto a las preguntas que pueda haber por parte de cualquiera. A ver si alguien se anima a alguna pregunta. Dice, hola, ¿se puede integrar con otros sistemas? No entiendo muy bien si se refiere a si el MES se puede integrar con otros sistemas. Por supuesto que se puede integrar con otros sistemas. Si se refiere a si esta mejora se puede hacer sobre otro tipo de sistemas, sí, se puede hacer de muchas formas. Lo que pasa es que es fundamental el que esto ocurra en tiempo real en la planta de producción. El sistema por excelencia de conocer qué es lo que está ocurriendo en la planta de producción es el MES. Por lo tanto, el sistema en el que creo que se debe soportar esta mejora es el MES, ¿no? Se puede hacer de otras maneras, ¿no? Yo lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida utilizando lápiz y papel o un Excel o bueno, alguna otra herramienta, ¿no? Pero el MES es el sistema ideal, ¿no? Hay otra pregunta, ¿qué aporta el MES a la mejora del OE? ¿Qué aporta? Yo creo que aporta dos cosas, o puede aportar dos cosas, ¿no? Primero, aporta el rigor en el cálculo y la inmediación en el cálculo, ¿no? Inmediatez en el cálculo. Es decir, si yo tengo que calcular el OE con lápiz y papel, es posible que me requiera un esfuerzo grande y que no me permita calcular el OE en todo momento, ¿no? Lo segundo que creo que puede aportar es que el OE tiene una forma estandarizada de mejorarse, ¿no? Y esto es fundamental. Si no, lo que ocurre es que las personas que están en la línea de producción son conscientes de que hay una pérdida, pero como no hay un método que les obligue a comportarse de una determinada manera, ni se hace un análisis, ni se hace una toma de acciones robusta para resolver el problema concreto que tengo en este momento, ¿no? O sea, que aporta, uno, inmediatez y facilidad de cálculo; dos, el sistematizar, el que las acciones se toman y se toman de una manera fundamentada, ¿no? Otra ventaja adicional a lo que pienso es que probablemente documenta muy bien, de una manera muy fuerte, las razones de la parada, ¿no? Hay otra pregunta, ¿este enfoque de mejora lo soportan todos los sistemas? No sé si se refiere a todos los sistemas MES, pero en cualquier caso yo creo que deberían ser capaces de soportarlo, ¿no? Nuestro sistema, el que nosotros tenemos elegido, el Opera MES, lo soporta sin ningún problema. Hay otra pregunta, ¿cuál es el proceso y el tiempo de implementación de un MES en una línea de producción de vinos, por ejemplo? ¿Qué información deben tener? Es difícil hablar de cuánto se tarda en este proceso, en el otro proceso. Nosotros hemos hecho en alguna implantación en líneas de embotellado. Es difícil, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, ahora mismo, y no es producción de vinos, pero ahora mismo estamos terminando un proyecto que hacen preparación y envasado de perfumes. Es verdad que a un volumen mucho más alto que el de los vinos, es verdad que en un volumen por frasco mucho menor,
Y el proyecto, si no recuerdo mal, empezó en el mes de diciembre. El proyecto incluía un planificador y un mes, y se pondrá en marcha la semana que viene, si no recuerdo mal, ¿no? Con lo cual han sido 3 meses y medio, así, ¿no? 4 meses en poner en marcha el planificador y el mes. Hola, ¿para cuándo dispondremos de esta versión de Opera que has mostrado? No sé si te refieres a la versión del producto o a la aplicación para el OE. Si es la aplicación, es una cuestión de implantarlo. Si es la versión del producto, creo que está ya disponible y que bueno, habrá que ponte en contacto con nosotros y miramos a ver cómo podemos instalarla. Ok. Bueno, era la versión del producto. Bueno, pues ponte en contacto bien con Miquel o conmigo y vemos cómo instalarla. ¿Desde qué dispositivo se puede ver el OE? Otra pregunta. Bueno, esto depende del sistema MES que se utilice. El nuestro es un sistema que corre en la web, en HTML, por lo que puede verse en cualquier dispositivo web, ¿no? En cualquier navegador, ¿no? Puede ser una pantalla de un ordenador, puede ser una tablet, puede ser un teléfono. Lo que pasa es que el teléfono habitualmente es demasiado pequeño para ver este tipo de información, ¿no? Pero en realidad en cualquier dispositivo que soporte un HTML. Bueno, ha habido bastantes preguntas, a ver si hay alguna pregunta más. Son las 4:30 y parece que no hay más. Muchísimas gracias, ha sido muy útil, me alegro de que lo haya sido. Bueno, seguiremos haciendo IGT Talks con frecuencia para tratar de responder algunos detalles, ¿no? Estas pequeñas píldoras que traten de explicar cómo utilizar los sistemas y qué se puede conseguir de los sistemas. Gracias a todos los que habéis estado en la presentación. Como es habitual, la subiremos la grabación en los próximos días y estoy a vuestra disposición para cualquier tema que podáis necesitar. Muchas gracias a todos.